Estimados seguidores de Soy 502, es un gusto nuevamente saludarlos hoy y participar en este nuevo episodio del podcast Economía Hoy, un podcast de Soy 502. Les saluda Byron Nardón. Hoy tengo el enorme gusto de estar con Olav Diremart, catedrático de la UFM. Te damos la más cordial bienvenida, Olav. Muchas gracias, vaya, es un honor. Sí, realmente es un honor para mí también. Como siempre, estamos tratando de buscar temas interesantes y hoy en día vamos a hablar sobre la economía del país, qué nos depara la economía para el próximo semestre. El tema es un tema denso que podría ser muy largo y solo con alguna pregunta podríamos abarcar todo. Pero la primera consulta es, ¿cómo describirías el panorama de la economía guatemalteca para este segundo semestre que viene? Un poco complicado. Por un lado, empezamos con las noticias, digamos, optimistas o positivas. Por un lado, tenemos el acuerdo comercial con Estados Unidos, que creo que va a dar fruto en ciertos sectores. Podemos, por ejemplo, resaltar el aguacate. Por primera vez en la historia puede entrar aguacate guatemalteco al mercado de Estados Unidos. Es decir, algunos sectores van a estar bien posicionados en ese segundo semestre, incluso más allá del segundo semestre, pero digamos de aquí para el futuro. Pero también hay algunas noticias que son un poco menos positivas. Por ejemplo, las remesas. Las remesas principalmente viene, pues, evidentemente de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, que es una función de cuántos guatemaltecos se están yendo para allá, cuántos se retornan voluntariamente o por fuerza, Voluntariamente. los retornados, Ujú. eh, y cómo es la condición económica allá en Estados Unidos y qué motivaciones tienen los migrantes para mandar más dinero o menos dinero a casa. Y fíjate que en los últimos 2 meses, creo que fue hace 2 meses, tuvimos el primer mes, y eso es una noticia importante también para los oyentes, el primer mes donde la remesa fue menor que el mismo mes del año pasado. Y eso viene a raíz de unos incrementos anuales de doble dígitos en las remesas. Así que yo creo que este paradigma en Guatemala de que las remesas solo existen porque existen y siempre van a estar subiendo y siempre van a estar, digamos, respaldando ese crecimiento económico, creo que hay que tener cuidado con esa afirmación. Claro, y hay toda una polémica ahí en torno al uso que se le deben dar a las remesas, ¿verdad? Si deben usarse más productivamente, porque la percepción es, aunque no hay datos sobre eso, es que va mucho al consumo. Y pues eso debería de cambiar, pero hay que hacer política para eso, ¿verdad? Es un tema económico interesante porque para agregar a lo que tú dices, nosotros economistas vemos mucho un dato que es la formación bruta de capital en una economía, que es básicamente, bueno, para crecer la economía tenemos que invertir en cosas que nos vuelven más productivos, ¿sí? Sin embargo, en la contabilidad nacional, para decirlo así, esta inversión bruta también incluye compras de vehículos para uso personal y construcción residencial. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado, tenemos que distinguir entre crecimiento económico sostenible a largo plazo y insostenible. Y mucho de lo que pasó con la remesa es que fomentó unas industrias que están únicamente vinculadas a esos sectores. La construcción, por ejemplo, pero la gran pregunta es, ¿qué estamos construyendo? Claro que hacen falta vivienda, siempre va a hacer falta vivienda, especialmente porque la población en el área metropolitana está creciendo, la población nacional está creciendo todavía, aunque vamos muy cerca por estar debajo de la tasa de reemplazo poblacional, pero es otra discusión por aparte. Mm, El punto es que esos sectores en sí, aunque aportan al PIB, no necesariamente traen crecimiento económico sostenible para el largo plazo. ok. Por otro lado, ¿qué factores podrían estar incidiendo para que eh, la economía siga creciendo durante este semestre? La remesa, evidentemente, aunque podría no crecer tanto como los años pasados, sigue siendo alta. Es un flujo enorme. En ese sentido, puede decepcionar un poco el crecimiento económico, pero no vamos de 3 4 positivos a un crecimiento negativo, por ejemplo. Por otro lado, el endeudamiento. Recuerden que
el déficit fiscal, que es enorme, que creo que no lo estamos hablando lo suficiente. El déficit fiscal proyectado el año pasado ya era el 3.2% sobre el tamaño de la economía, que ya es enorme. Que la gente dice, bueno, 3% no suena tanto, pero es muchísimo. De hecho, según el presupuesto, de cada 4 quetzales que iba a gastar el gobierno, según el presupuesto, un quetzal iba a ser deuda. Entonces, hay dos factores desconocidos. Obviamente, en este año ya tenemos un presupuesto. La pregunta es, ¿cómo va a ser la ejecución? Especialmente con la mira al ciclo electoral, ¿verdad? Se vuelve todavía más importante que se ejecute gasto. Y además de que si la remesa decepciona un poco, es muy posible que la recaudación de impuestos también decepciona un poco. Y entonces estás en una situación donde el crecimiento económico está siendo impulsado por el endeudamiento. Es decir, yo siempre digo a todas las audiencias, es relativamente fácil crecer el PIB. Si tú tienes la capacidad de endeudar tu economía a 5 o 6% del PIB, pues evidentemente el PIB suele crecer al menos 2, 3, 4% solo por el efecto de la deuda. Estamos trayendo gasto y consumo del futuro al presente, pero no es sostenible en el largo plazo. Y esos son como riesgos que podríamos tener. ¿Algún riesgo externo que creas que podamos tener como país para el crecimiento de la economía? Pues claramente se ha hablado muchas veces ya y creo que hay señales de que podría pasar, pues obviamente una crisis en Estados Unidos, una crisis económica. Creo que está pendiente hace mucho tiempo. Y para no entrar en tecnicismos, pero hay un indicador que conocemos como la curva de rendimiento, se lo voy a dejar en medio de lo que es, tiene mucho que ver con las tasas de interés. Está demostrando que podría haber una crisis. No es tan así como una bola de cristal que sabemos el mes que viene va a haber una crisis, no, pero en estos años, finales de este, el siguiente o incluso el 2028, pues podríamos tener una crisis que evidentemente podría afectar mucho a Guatemala. Suele afectar a Guatemala con un poco de atraso. Lo vimos en el 2008, la crisis, Burbuja la burbuja. inmobiliaria. Exactamente, Ujú. finales 2007, pero aquí empieza a impactar cuando ya en Estados Unidos ya casi termina la crisis, como por 2008, finales de 2008, 2009. Y aquí puede pasar obviamente algo similar. El otro factor es el incremento en las tasas de interés. Entonces, en Guatemala vemos un leve incremento en las tasas de interés sobre el crédito en dólares y en quetzales, y eso también podría, pues, volver más lento el crecimiento económico del país. Justamente yo te iba a preguntar esa comparación con los años 2008-2009, ¿verdad? De la burbuja inmobiliaria, porque realmente qué tanto nos afectó como Guatemala, ¿verdad? Y también fue algo que se venía, pero no se sabía cuándo. Algo parecido sucedería con esto. Sí, bueno, habían varios efectos, obviamente el crédito, el tipo de cambio fue algo importante, que fue probablemente el único momento donde tuvimos un leve problema con el tipo de cambio en los últimos que 25, 26 años. Es decir, hemos tenido una estabilidad formidable, pero cuando se dio la crisis en el 2008, pues el tipo de cambio sí se deslizó y creo que estaba por encima de 8 por un tiempo. Entonces el quetzal perdió un poco de valor. Pues eso podría afectar evidentemente pues, distintos sectores de la economía. Tampoco lo hemos sufrido tanto, hubo un efecto temporal, también hubo un rebote. Yo siempre lo comparo y eso es un tema muy controversial con los bloqueos del octubre de 2023. El crecimiento económico cayó, había actividad económica que no se podía dar, pero no hubo rebote. O sea, literalmente fue un momento donde tuvimos pérdidas sin mayor recuperación de estas pérdidas. Es decir, en cuanto al PIB y en cuanto al crecimiento económico, podríamos considerar los daños permanentes a la economía. Ahí te estás refiriendo a post-COVID. No, al ciclo electoral donde hubo un mes, creo yo, de bloqueos en todo el país. Es cierto, sí, pero también después del COVID hubo una situación parecida, ¿verdad? Que la Claro, producción decayó completamente por tantos factores que sí, intervinieron. aunque ahí sí hubo rebote, curiosamente. Sí.
Es decir, recuperamos, es decir, tuvimos un momento de menos actividad económica, seguido por un periodo de mayor actividad económica, y si juntamos los dos, más o menos compensan, curiosamente. A pesar del gran daño que podía haber causado el COVID en oportunidades perdidas y en vidas humanas, evidentemente, pero sí hubo un rebote, hubo una recuperación. Sí, un repunte muy, muy bueno. Hablando de precios, estamos hablando de tasas, pero ahora hablemos de precios de los productos y servicios. ¿Cómo se podrían vislumbrar ante este panorama en el resto del año? Pues fíjate, está pasando algo interesante que es importante mencionar. El año pasado, el gobierno oficialista presumió mucho la baja inflación. Eso creo que en parte era cierto, en parte habría que agregar un par de matices. La inflación era baja, pero era baja en varios departamentos del país, pero no en el departamento de Guatemala, no en el área metropolitana. Aquí, de hecho, incluso la inflación, que creo que subestima un poco la inflación verdadera. De hecho, el Banco de Guatemala también saca, no lo publica como tal, pero tienen que calcular una tasa de inflación también. Entonces podemos comparar qué dice el Banco de Guatemala, qué dice el INE sobre la inflación. El punto es que la inflación, incluso si seguimos la data del INE, creo que estaba en torno de 3, 4% en el área metropolitana. ¿Qué está pasando ahorita mismo? Esa inflación está siendo trasladado a los demás departamentos. Entonces tú ves, tienes que imaginar como una montaña de miel que empieza tal vez en el área metropolitana, que se va difundiendo, que se va pasando a los demás departamentos. Es decir, creo que vamos a tener una mayor presión inflacionaria en lo que ya podía haber pasado en parte en departamentos como Escuintla, como Izabal y otras partes del país. Claro, estamos hablando de los principales centros económicos y bueno, financieros están en la capital, pero Sí. en los departamentos son esos. Y esto nos lleva a hablar del empleo un poquito, que todo va relacionado. Eh, ¿Qué podemos esperar del empleo y de las oportunidades de trabajo en el segundo semestre, dado el posible incremento de tasas, dado el incremento de la inflación, que no tenemos que ser como que negativos en ese sentido, pero que es algo que está en el ambiente? Bueno, más que negativo es ser realista, creo yo, y yo he sido bastante pesimista sobre el mercado laboral en los últimos, digamos, 18 meses, y creo que va a persistir en el siguiente semestre. Lo que hay que recordar es que el presidente decidió subir el salario mínimo casi que un 18% de forma acumulada en 2 años. Y no creo que este año va a ser muy diferente, va a haber una tensión similar. Y aunque a mucha gente le suena fantástico porque creen que van a ganar más dinero, en realidad puede perjudicar a trabajadores muy vulnerables. Primero, hay un efecto adicional que antes no tuvimos, que es el número de retornados, que no hay que subestimarlo. Yo hace 2 años dije, bueno, eso es lo que dice Trump en Estados Unidos, vamos ahora a ver qué hace Trump, porque una cosa es lo que dicen los políticos, otra cosa es si Mm, realmente lo hacen. Pero fíjate que en los últimos, en este año, por ejemplo, el número de retornados por semana o por mes es 4 o 5 veces más de lo que era. Y además no entran mucho menos guatemaltecos hoy a Estados Unidos que antes. Entonces tenemos un grupo de trabajadores adicional que tenemos que integrar al mercado laboral, tenemos una política salarial que no tiene sentido, y el resultado será mayor informalidad, mayor trabajo en ese sector informal, y eso no pinta bien para los mismos trabajadores. Además, deprime un poco los ingresos de personas que trabajan en servicios simples. Para darte un ejemplo, claro, un mensajero. Muchos mensajeros no están en la formalidad, están en la informalidad. El salario mínimo jamás les alcanza. Y con más trabajadores en nuestro país, pues puede ser que la presión sobre esos salarios es a la baja. Y puede ser que no suben, aunque hubieran subido si no fuese por esto, o puede ser incluso que bajan un poco. Entonces, en ese sentido, no soy demasiado optimista. Yo creo que la informalidad puede aumentar y que vamos a tener problemas similares de los que hemos tenido en las últimas décadas, pero tal vez de forma más seria. claro, y todo tiene que ver también, por ejemplo, con decisiones externas, hablando de las decisiones que el presidente Trump podría dar en relación al comercio u otros temas. ¿Qué opinas de eso?
Definitivamente, tiene un efecto enorme. No hay que subestimarlo. Primero, el tema de los aranceles lo estamos analizando y creo que el efecto no es tan fuerte, incluso puede ser positivo. Se le voy a decir algo que entre muchas personas suena impopular. Em, Donald Trump siempre lo criticamos por el tema arancelaria. Yo en Mm. personal creo que el arancel causa daños económicos, pero no hay que subestimarlo por completo. Lo que dice Trump es que uno de los problemas principales son las barreras no arancelarias que tienen otros países, incluyendo Guatemala, contra vendedores estadounidenses. Y eso es cierto. Y eso puede traer un beneficio inesperado para los guatemaltecos. Hay muchos productos que salen más caro en Guatemala que en Estados Unidos. Y justamente a bajar estas barreras, podrían bajar esos precios también en Guatemala, porque sería mucho más fácil entrar, especialmente productos de consumo, de Estados Unidos al mercado guatemalteco. Entonces, en ese sentido, pueden haber categorías de productos que si esto se da, podrían bajar en precio y eso puede favorecer muchísimo a la población de Guatemala. Y es una creación externa, no es por voluntad del Congreso o el gobierno ejecutivo actual. Y por otro lado, obviamente, el tema de la remesa, se está hablando y se implementó, de hecho, en un estado, creo que fue Georgia, hace unos cuantos años, un impuesto a la remesa. Y más que recaudar impuestos, frenó la remesa en ese estado. Entonces, ¿qué podemos esperar si Trump quisiera intentar imponer mayores tasas impositivos sobre las remesas? Pues podrían bajar bastante la remesa de Estados Unidos a Guatemala. Entonces, no se puede subestimar el efecto externo. Interesante lo que podríamos ver. Mm, Hablando un poco de los sectores de la economía, de los sectores productivos, ¿qué perspectivas tenemos de crecimiento o cuáles podrían ser los sectores que más podrían dar muestras de crecimiento el otro semestre? El otro O semestre, este semestre, perdón. sí, este semestre, bueno, estamos en este Mm. semestre, es justamente así. Al final es un poco de inercia, pero van a ser los mismos sectores que al inicio de este año, creo yo. Primero, la automotriz. Segundo, la construcción. De hecho, ustedes pueden hablar con cualquier persona que intenta construir algo en Guatemala y sabe que está difícil conseguir la gente y Sí. conseguirlo a los precios de antes. Está aumentando bastante el precio de la construcción. Esos sectores van a seguir expandiendo en lo que se terminan los proyectos ya iniciados. Y luego tenemos algunos otros sectores nuevos que podrían crecer que hemos discutido, que van ligado al tema comercial con Estados Unidos, ciertos mercados que podrían abrir, ¿sí? Y por lo demás, hay otros mercados que realmente subirían por inercia también por remesas, que es el turismo interno, etcétera, pero en realidad no hay mucho más. Entonces vamos a ver servicios, comercio, retail que van a estar bastante bien, pero la pregunta también es hasta cuándo, ¿no? Y puede seguir expandiendo como se ha expandido en los últimos 10 años. Y estamos llegando a un Ujú. punto de inflexión, creo yo. Bueno, y también, si entre los servicios podemos tomar definitivamente los servicios financieros, todo lo que está alrededor de las remesas y las tasas de interés, aunque eso habría que esperar, ¿verdad? Bueno, está subiendo un poco. Hay un par de nuevos entrantes, curiosamente, a la banca. Hay un par de nuevos entrantes, pero las tasas, tanto pasivas como activas, me parecen que están subiendo. Entonces, la buena noticia, que suena muy triste y cruel, las tasas ya eran muy altas. Entonces, subirlas, pues, es un daño más, pero somos bastante resilientes como país en ese sentido. Es mucho peor ir de 3% tasa hipotecaria a 6 para una familia que de 8 a 10, me explico. Entonces, como de 10 a 11 o de 10 a 12. En ese sentido, somos bastante resilientes. Pero es evidente que si tenemos un sector de consumo muy formidable, que en gran parte está siendo financiado por crédito bancario, que no hay que ignorarlo, digamos que entre 35 y 50% del crédito total bancario hoy día se destina al consumo. Entonces, en lo que suben las tasas, obviamente puede bajar todo aquel consumo financiado con crédito. Y esto incluso puede afectar a la venta de automóviles, etcétera. Sin embargo, yo creo que esto es más
algo que sería un tema relevante para el año entrante, no necesariamente para este mismo semestre. Se estarían viendo esos resultados el año entrante. Un tema interesante, nos vamos a pasar ahora de la macroeconomía a la microeconomía. ¿Podrías dar alguna recomendación para que las familias como que puedan optimizar sus finanzas personales y que de alguna manera enfrentaran con más éxito el segundo semestre? Eh, Difícilmente, pero yo creo que la principal pregunta que yo me hago, y creo que muchos guatemaltecos la hacen, es ¿qué hacemos con la vivienda? La vivienda termina siendo el gasto más importante en la economía de un hogar. Y hemos visto que creo que es un efecto no deseable y no reconocido como tal de la remesa. Yo lo llamo lado oscuro de la remesa. La plusvalía en la tierra, y eso no solo es en Ciudad de Guatemala, es en todo el país, hasta en Quiché, vemos que la tierra ha incrementado muchísimo en valor y en precio. Y eso, pues, genial para las personas que tenían tierra, pero también significa que la vivienda suele encarecerse. Entonces, la pregunta con la cual muchas familias están luchando es, ¿qué hacemos? ¿Compramos una casita? ¿Alquilamos? Y creo que mi consejo es, si los precios son tan altos, em, que es difícil que se dé en los próximos 10 años plusvalía por lo mismo. Y además, podría ser, lo digo, podría ser que no, que la remesa decepciona en los próximos años, hay que tener un poco extra de cuidado. El mercado de alquiler por fortuna no está tan caro. Digamos, te voy a dar un ejemplo. En Nueva York simplemente falta vivienda. Subieron los precios de compra y subieron los alquileres de mano. En Guatemala lo que subió mucho es el precio de la tierra, el precio del inmueble, pero los alquileres, curiosamente, no han subido tanto. Entonces yo digo, para los próximos años, tal vez es mejor tener la flexibilidad, pagar menos. De hecho, los retornos para los inversionistas en inmuebles no son altos. Entonces, es de aprovecharse de eso y aunque siento psicológicamente que a veces sentimos la necesidad de echar raíces, de tener algo que digamos, esto es nuestro. A ver, incluso con el UCI que existe hoy por hoy, realmente nunca es nuestro. Siempre hay que pagar un alquiler al gobierno. Entonces, si vas a pagar alquileres, yo creo que para los próximos años, dado el nivel de los precios de los inmuebles, tiene sentido esperar y ser un poco más cauteloso de lo usual. Justamente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo sobre el auge que se está dando en los alquileres en Guatemala. Como que los desarrolladores están poniendo más cuidado en eso y ante la imposibilidad precisamente de la gente que no puede comprar una casa porque es prohibitivo, tendrías que ganar un salario de unos 15,000 o 20,000 para poder comprar una casa más o menos, ¿verdad? Entonces están creciendo los salarios, perdón, están creciendo las opciones de alquiler Sí. y en todos los niveles, ¿verdad? Es interesante eso. Y la oferta de unidades de alquiler creo que ha sido alto en los últimos 10 años y sigue subiendo. Em, Y en ese sentido creo que es relativamente fácil encontrar una vivienda en alquiler y los precios son razonables. Los precios para mí de compra no son la mayoría, o sea, hay excepciones en todo, pero en general, como regla general, no son tan razonables. Los alquileres son razonables. Entonces, bueno, esa es la decisión que tomamos cada uno a nivel personal. Las condiciones de cada uno es distinto, pero como fenómeno de mercado es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Estamos llegando al final ya de nuestra transmisión y quisiera, si tuvieras algún resumen de las expectativas para el segundo semestre y algún mensaje para los guatemaltecos. Mucho crecimiento y inercia de los mismos sectores que crecieron el primer semestre, pero con una gran advertencia que vimos hace 2 meses. Las remesas no van a subir para siempre, a 10-15% al año. Y la primera evidencia lo tuvimos hace 1 o 2 meses cuando la remesa mensual era menor que el mismo mes del año pasado. Es decir, no podemos tomar por sentado las remesas. Por lo demás, tenemos oportunidades comerciales, pero también tenemos un panorama internacional complicado. En Estados Unidos, la remesa, ¿verdad? Impuestos sobre la remesa, el ciclo económico, una posible crisis, que no lo tengo muy seguro, pero es una posibilidad, y el aumento en tasas de interés en el mercado guatemalteco. Creo que esos son los factores de riesgo, para decirlo así. Vamos a crecer,
entre 3 y 4%. Sí, yo creo que va a ser un poquito menos que el año pasado. El año pasado fue un muy buen año en el crecimiento del PIB. Este año se me hace que va a ser un poco menos, pero no de tal forma que la gente en la calle realmente siente la diferencia. Así que la mayoría de esas preguntas y dudas y advertencias aplican más bien al siguiente año. Muy bien. Hola, te agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación y esperamos que estés con nosotros otras veces. A nuestros seguidores les damos las gracias también y los invitamos a que nos vean en el siguiente episodio del podcast Economía Hoy de Soy 502. Gracias.